Aula 7, unidad número 2. Vamos a tener, antes de desarrollar esta unidad que la hemos dedicado al liderazgo, vamos a tener algunas consideraciones previas. Y las consideraciones previas es responder una pregunta. ¿Cuál es la manera más efectiva de alcanzar a las personas? En una encuesta que ya se hizo hace un buen tiempo atrás, pero todavía tiene mucha significancia para nosotros, nos dice que amigos, vecinos y parientes representan el 57% de la atención. En otras palabras, el 57% de importancia en relación a captar a las personas. Allí podemos concluir que la amistad es realmente importante. En una encuesta hecha por el doctor Fabel-Jacob, él determina 3 grupos diferentes de personas. Él también hace una pregunta: ¿cómo fueron abordados por el mensaje? Y también establece los resultados. Y yo quiero que tú veas esto en la pantalla. Ahí tú vas a mirar esto. Recuerda que esta es una clase, no es un sermón. El primer grupo fue atendido de una manera tradicional, un monólogo manipulador, un método de presión, tomar por el brazo y forzar a tomar una decisión. El resultado fue que el 71% se apartaron de la iglesia, se fueron de la iglesia. El segundo grupo fue transmisión del mensaje. Aquí está el evangelio, si tú quieres lo tomas o si tú quieres lo dejas. Allí puede estar una predicación sin significado, sin resultados. Pero el pastor Jacob evalúa el resultado y él dice que el 84% no aceptaron. El 84% de los que fueron abordados de esta manera no aceptaron. También cabe remarcar que los grupos eran de 240 cada grupo. 240 cada grupo, 240 personas cada grupo. Entonces, 84% de este segundo grupo no aceptó el evangelio. Vamos a repasar. El primer grupo: monólogo manipulador, método de presión, tomar por el brazo, forzar a entrar. 71% de los que entraron se fueron. Segundo grupo: transmisión de la información. Aquí está el evangelio, si tú quieres lo tomas o si quieres lo dejas. A mí no me importa, lo que me importa es compartir el evangelio, eso es lo que muchos dicen. En este segundo grupo, 84% no aceptaron el evangelio. El tercer grupo fue un grupo que fue abordado por un diálogo creativo, por amistad, por amor. Un diálogo creativo, por amistad, por amor. Este es el tercer grupo. El 94% de estos miembros se convirtieron en miembros activos. El 94% en miembros activos. La pregunta para ti y para que tú reflexiones como alumno de Aula 7 es: ¿cuál de estos 3 grupos es realmente importante en la transmisión del mensaje? Por supuesto, el tercero, un diálogo creativo, por amistad y por amor. Esto me lleva a pensar en por qué
se fracasó o por qué tuvo éxito? ¿Cuál es la razón por la que fracasó el primer grupo? ¿Cuál es la razón por la que tuvo éxito el tercer grupo? El primer grupo fue prácticamente forzado a entrar mediante un monólogo manipulador. Se muestra a Cristo como un Dios condenador y no como un Dios redentor y salvador. Entonces, se fuerza a la persona para tomar una decisión. El segundo es un evangelismo no agresivo, sin propósito. Programas que no tienen un propósito. Todos los programas de la iglesia deben tener un objetivo definido y el más supremo es el ganar almas para el reino de los cielos. Pero en este segundo grupo fue irrelevante. Tú quieres, lo tomas y no lo dejas. Y ya vimos los resultados. 84% no aceptaron. El tercer grupo se adopta una posición muy diferente. Porque este es el grupo que yo digo que se adapta más al trabajo de los grupos pequeños. Porque se puede tener un diálogo creativo, al mismo tiempo se puede cultivar la amistad. Estas personas permanecen en la iglesia porque se las recibe con cariño, nos preocupamos por sus necesidades, porque tuvimos la oportunidad de llamarlos por sus nombres y porque decidieron seguir a Jesús como resultado de nuestro testimonio de amistad y compañerismo. Este grupo se convierte en un grupo significativo en la iglesia y activo, porque el 94% permanecen en la iglesia. Solo se va el 6%, a diferencia de los otros grupos. Por lo tanto, la conclusión en esta cuestión previa, en esta unidad, es que debiéramos invertir más en el evangelismo de la amistad, mediante grupos pequeños que funcionen en la casa de los miembros de la iglesia. Debiéramos realmente tener más creatividad al tener grupos pequeños en casa. ¿Por qué? Por estas razones. Porque las relaciones se fortalecen en un grupo pequeño. Porque las comunicaciones se hacen fluidas en un grupo pequeño. Porque la comunicación es como la de una verdadera familia en un grupo pequeño. Porque se preocupan los unos por los otros en un grupo pequeño. Porque se ora unos por otros en un grupo pequeño. Porque la evangelización es mutua y es más importante en un grupo pequeño. Porque no hay un monólogo manipulador en un grupo pequeño, porque hay libertad para compartir, para preguntar y para expresar lo que sentimos, porque todos participan. Yo tengo un grupo pequeño que funciona en mi casa, y mi grupo pequeño funciona así, como lo estamos mencionando. Y tengo una regla: todo lo que se dice en el grupo pequeño se queda en el grupo pequeño. Mi grupo pequeño se llama Renacer. Todo lo que se dice en el grupo pequeño Renacer se queda en el grupo pequeño. No sale absolutamente nada del grupo pequeño. Recuerda que comenzamos la unidad anterior diciendo 4 cosas que el grupo pequeño debe tomar en cuenta. Y ahora, en esta cuestión previa, antes del liderazgo, yo quiero que tú tomes en cuenta estas 4 cosas. Número 1, la oración. Número 2, la lectura de la Biblia. Número 3, la confraternización. Y número 4, la testificación. Tú lo vas a ver allí en la pantalla, en un gráfico muy lindo. La oración, lectura de la Biblia, confraternización y testificación. El grupo pequeño tiene que tener esos elementos. Debemos
tener en el grupo pequeño un plan bíblico. Y no importa la cultura, la posición social o las condiciones de vida. El grupo pequeño va a funcionar en el nivel en el que la persona que integra el grupo pequeño se encuentra. Si es un grupo pequeño de comerciantes, pues el grupo pequeño atraerá a personas de ese nivel. Si es un grupo pequeño de la clase media alta, atraerá a esas personas. Si es un grupo pequeño de profesionistas o profesionales, pues el grupo pequeño atraerá a esas personas. Por lo tanto, el grupo pequeño no es una élite, es una plataforma sobre la base de la amistad para atraer a otras personas al conocimiento de la verdad. Vamos entonces, después de esta cuestión previa, a el asunto del liderazgo en los grupos pequeños. Papel y lápiz, estamos listos para continuar. Papel y lápiz. El liderazgo es un factor clave en los grupos pequeños. Liderazgo es un factor clave en los grupos pequeños. ¿El liderazgo de quién? El liderazgo del pastor. El liderazgo del anciano. El liderazgo de los directores, misioneros y o encargados de evangelismo. El liderazgo de estas personas es importante al movilizar a la iglesia a un objetivo definido. El pastor, anciano o encargado de la iglesia o director de una iglesia tiene el privilegio de llegar a los corazones necesitados con mayor frecuencia y con mayor autoridad que cualquier otra persona dentro de la iglesia. Pastor, anciano y o persona encargada de la iglesia. Son líderes espirituales y tienen la oportunidad de llegar al corazón de las personas. No debemos tomar esto como una carga, sino que el pastor, el anciano, el director de una iglesia, su tarea es consolar, dar consejo, dirección espiritual y salvación. Por lo tanto, todo esto produce paz en el corazón, felicidad de haber colaborado en la naturaleza divina de la predicación. Por eso es que el liderazgo es importante en la iglesia. Si una iglesia quiere establecer grupos pequeños, el primero que tiene que estar convencido de este modelo del Nuevo Testamento es el pastor de la iglesia, el anciano de la iglesia y el líder o el director del grupo, el director de la iglesia. Los líderes de la iglesia tienen que estar convencidos en realidad de que esto sí funciona. Porque cada uno de ellos conoce a los miembros de la iglesia por su nombre, conoce sus luchas, sus inquietudes y procura con la ayuda del Todopoderoso satisfacer las necesidades de su congregación. El liderazgo es importante. En el desánimo y tribulaciones del ministerio, busca a Dios en continua oración y vigilante estudio de la Biblia, de donde vendrá el oportuno socorro, el pronto auxilio. Yo creo que los pastores, ancianos y líderes del siglo XXI son la clave del éxito de esta iglesia maravillosa, porque se están moviendo para ejercer liderazgo con responsabilidad, para pastorear conforme a la palabra de Dios, conforme a un escrito está. El pastor no como un asalariado o como un verdadero pastor.
y yo quiero dedicar esta sección al liderazgo real, porque creo que nosotros somos pastores reales en el cumplimiento de la misión. Jesús dijo en San Juan 10, 7 al 11, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron, gracias a Dios. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y él añade, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Miren qué ejemplo de liderazgo más extraordinario. Jesús es un líder siervo. Jesús es un pastor siervo. Jesús tiene un rebaño al que sirve. Jesús es el que abre la puerta y él cierra la puerta para que las ovejas no se vayan. Jesús es el que cuida de las ovejas como el buen pastor. Ahora, yo soy pastor y yo quiero imitar el liderazgo pastoral de Jesús. Por eso creo que el liderazgo es muy importante en el funcionamiento de un grupo pequeño. Creo que ser un pastor, un anciano de iglesia, ser pastor no es una profesión y ser anciano no es un cargo. No. Tampoco es una vocación, tampoco tiene que ver nada con tus dones. Es una elección. Quiero que tomes bien en cuenta esto. Si tú eres pastor, líder de una iglesia, si tú eres un anciano, líder de una iglesia, tú como pastor no eres pastor por profesión ni por vocación. Y tú como anciano no eres anciano por elección, simplemente porque tienes un cargo en la iglesia. Somos así porque el Señor nos ha llamado para cumplir una tarea importante en la congregación. San Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Miren qué concepto de liderazgo más grande. Yo soy pastor por elección. Tú eres un anciano de iglesia por elección, no porque te dieron un cargo simplemente. Tú eres un líder en la iglesia no porque una junta te asignó un cargo o porque una comisión de nombramientos te dio una responsabilidad. No, tú tienes esa responsabilidad por una elección divina, no por una elección humana. Por una asignación divina. Y creo que debo ser consecuente con esta asignación divina que el Señor me ha dado para ser un líder de la iglesia. El liderazgo en ese sentido es realmente importantísimo. La conducción pastoral es importante porque el liderazgo de un pastor se vuelve significativo en una iglesia cuando él es la imitación de ese pastor extraordinario llamado Jesús. ¿Qué es un pastor? Un verdadero pastor necesita que Dios lo llene y su espíritu lo habilite para el cumplimiento de la misión. Cuando queremos que algo funcione realmente, entonces yo voy y busco el apoyo en ese grupo consagrado de líderes extraordinarios llamados pastores. Y yo quiero felicitar a cada uno de mis colegas porque todos fueron elegidos, porque todos fueron llamados, porque todos recibieron una asignación divina para su trabajo. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son las características que ese
que ese cargo ostenta para el pastor, para el anciano de la iglesia o para el líder de la iglesia. Recuerden que solamente hay 3 responsabilidades en esta iglesia a los cuales se le impone la mano, y por la imposición de las manos tienen que llevar adelante su responsabilidad. El primero es el pastor, el segundo es el anciano y el tercero es el diácono. Entonces, ¿cuándo es importante que el liderazgo se ejerza en la iglesia? Se busca estos 3 elementos importantes en la iglesia: pastor, anciano y los diáconos. Junto con ellos, la junta de la iglesia ha determinado otro grupo de apoyo: director de ministerio personal, de escuela sabática, de publicaciones, director de jóvenes, director de conquistadores, director de todos los otros departamentos. Se unen al apoyo con este grupo y hacen una fuerza que se llama Junta de Iglesia. La Junta de la Iglesia está establecida con el propósito de mirar el programa misionero de la iglesia. No tiene ninguna otra tarea. Pero quiero que tomes en cuenta estos elementos a continuación. El pastor, el anciano, los líderes de la iglesia tienen una tarea querigmática. ¿Qué es una tarea querigmática? Tú lo ves ahí en la pantalla. El querigma era el heraldo que llevaba el mensaje de paz hasta una tierra que era la tierra del enemigo. Nuestro mensaje es de paz, es de reconciliación, y debemos de comunicarlo con ruego. Es un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. La segunda tarea, la tarea litúrgica. Esta es la característica del pastor, anciano, líder misionero que está colaborando en la iglesia. La liturgia es la celebración. Estos protagonistas, pastor, anciano, líder, son los directores del culto de la iglesia. Son los oficiantes de los servicios de adoración. Son los orientadores de los ritos de la iglesia. Y ellos deben conocerlos, enseñarlos y entenderlos y entrenar a la iglesia en esta dirección. Por eso creo que el liderazgo es importante. Y estoy dando solamente una pincelada de lo que significa el liderazgo. La tarea catequística. Esta característica igual, otra vez, del líder, anciano, pastor, etc. La catequesis es la comunicación, la enseñanza de la verdad. Da el entrenamiento adecuado del mejor modelo para el crecimiento de la iglesia. Y ya hemos dicho en la unidad anterior que el modelo, que no tenemos que inventar ni ir a preguntar a ningún autor de una Biblia por allá o por acá, de un libro, etcétera. Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es nuestro manual, la Biblia es nuestro fundamento. Allí está el método, y el método que tenemos que enseñar es la iglesia que funciona en la casa. Entonces a eso lo ponemos bajo el paraguas de la catequesis. La apologética debe ser otra característica de los líderes. La apologética es defensor de la verdad y sale en defensa de ella, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Manténgase siempre listo para defenderse ante cualquier cosa que se reclame o se exija de nosotros para explicarles la esperanza que hay realmente en ustedes. Primera de Pedro 3:15. La apología, la apologética. Otra característica es la jaléutica o el pescador. Nosotros tenemos que ser pescadores eficientes. La característica del líder, del pastor, del anciano, de los líderes de la iglesia, que son pescadores. Es una tarea pescadora, jaléutica.
ser pescador, no solamente observadores de acuarios, miradores de acuarios. El pastor no debe pescar con caña, sino con red, y la red con la que va a pescar se llama grupo pequeño. La red de los grupos pequeños es la mejor forma de pescar. Es una tarea jaléutica, tarea de pesca muy importante. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Pues nuestra tarea es echar la red, es echar la red. Esa es nuestra tarea. Hay otra tarea importante en el liderazgo de la iglesia, y es la tarea administrativa. El pastor es un organizador, el anciano de iglesia, el líder, un organizador de la iglesia. Para llevarla a la acción, debe tener una visión clara de su misión de la iglesia, un programa claro, adecuado y definido para todas sus iglesias. Tiene una tarea pastoral, pastoril, el poimenos, en griego, el poimenos, pastoril, pastoral, guía, protege, cura, venda, rescata, alimenta, conduce, ama el rebaño, cuida de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, dice 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Pero hágalo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no como una obligación ni por mero afán de lucro. No traten a la grey como si fuesen ustedes amos de la grey. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Eso dijo el apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. En otras palabras, esta tarea poiménica, pastoral, pastoril es importantísima. Es una tarea extraordinaria. Ahora, déjame decir, entonces, ¿quién es el líder? ¿Quién es ese líder? ¿Quién es el pastor, el anciano, el líder misionero? ¿Quién es ese líder? ¿Quién es? Es el director de la orquesta en la misión de la iglesia. Es el líder representativo de la cultura religiosa secular. Es el símbolo que une la comunidad con Dios. Es el administrador eclesiástico que monitorea la misión de la iglesia. Es la persona que ministra la fe de la comunidad y teólogo de la iglesia en el ministerio de la palabra. Es el estadista profético en la situación local, modelo y símbolo de virtud de su comunidad. Es vecino que hace alguna cosa para mejorar su comunidad. Si deseamos ser realmente líderes relevantes, importantes, líderes capaces, vamos a responder a estas características. Seres humanos comunes y corrientes, pero que en las manos del Todopoderoso son una poderosa influencia para el desarrollo de la misión de la iglesia. Querido líder, pastor, anciano o líder en alguna responsabilidad en la iglesia, jóvenes, escuela sabática, ministerio personal, conquistadores, en lo que tú hayas aceptado ser en la iglesia. El líder es la pieza clave en la formación y desarrollo y fortalecimiento de los grupos pequeños. Voy a repetirlo. El líder es la pieza clave en la formación, el fortalecimiento y el desarrollo de los grupos pequeños. Necesitamos redimensionar la labor de liderazgo de la iglesia, hacerla más práctica, orientada a un plan misionero neotestamentario, y que los líderes sientan la experiencia del siglo XXI, la experiencia del siglo I en el siglo XXI. Que sientan la experiencia emocionante del siglo I en el siglo XXI. Por eso es que Aula 7 es importante. Esta segunda unidad queda para tu consideración y para tu reflexión como líder en cualquier área de la iglesia. Dios te bendiga. Nos vemos
en la tercera unidad.